está bien. Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo han jurado un día. Todo es tuyo, salvar Ecuador. Corazón de Jesús, arca de vida, faro y puerto, luz y salvación. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo, lo han jurado un día. Todo es tuyo, salvar Ecuador.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes, con todos y cada uno de ustedes desde los distintos lugares de nuestra diócesis que se nos están conectando a esta hora. Vamos a pedir primeramente a Dios que nos permita entrar en una comunión con Él, con nuestra Madre Santísima, que nos ayuden siempre con el Espíritu Santo, infundiendo en cada uno de nosotros cada uno de sus dones, para así poder ir entendiendo esta catequesis a medida que va pasando este tiempo, ¿verdad? Ir comprendiendo el tiempo de Dios sobre todo. Vamos a decir la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces nuevamente bienvenidos a este sexto encuentro de catequesis del primer año de confirmación. Para recordarles rápidamente que nosotros estamos trabajando con el libro número 5, que dice aquí, primer nivel de confirmación, libro número 5, con el tema del libro que es Yo creo, esta es mi fe. Entonces, preparados para el día de hoy, vamos a conocer un poco más sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? En un momentito, entonces, reflexionemos un poco y vamos a comentar cuáles son las respuestas que ustedes tienen para este encuentro. La pregunta es, ¿qué es la Biblia? Muy bien, como nosotros decíamos en este encuentro, vamos a dialogar sobre la Biblia. Hemos dicho, ¿verdad?, que vayamos reflexionando un poco. Ustedes van a ir comentando qué es la Biblia para cada uno de ustedes. Entonces vamos a ver cuáles son los comentarios que algunos nos han puesto. Ya, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, esto es lo primordial que nosotros tenemos que saber y tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, para eso nos vamos a ubicar nosotros en la página número 24, rápidamente los que tienen el libro, y nosotros vamos a conocer sobre un hecho de vida, ya, que nos habla sobre San Jerónimo. Era un hombre muy sabio que le gustaba leer todas las literaturas de su época, ¿sí? Nacido en la ciudad de Dalmacia en el año de 340, nos cuenta en este hecho de vida que San Jerónimo tuvo un encuentro con Jesús mientras soñaba, en la cual Jesús le hace notar que él dedicaba mucho tiempo a las lecturas mundanas, pero poco tiempo a las Sagradas Escrituras. Entonces, desde aquel momento, San Jerónimo dedica su vida entera al conocimiento de la palabra de Dios. Y de él nos nace una linda frase en la que él dice: ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. San Jerónimo en el año 340. Pues esto es realmente cierto, ya que la Escritura nos habla sobre Jesús, nos habla sobre la verdad. Y Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, siendo Cristo la verdad y la Escritura nos habla solamente la verdad, que es Jesús. Ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. Una pregunta personal también: ¿cuánto tiempo dedicas a la Biblia?
¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos al conocimiento de Dios? Nos invitan también a nosotros a reflexionar, y la Biblia nos enseña y nos invitan a leer un poco sobre la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Qué nos dice Timoteo? Nos dice: toda escritura está inspirada por Dios, así el hombre de Dios queda preparado. La escritura la tenemos para la preparación del hombre al encuentro con Dios. Para nosotros ir al encuentro de Dios tenemos que conocerlo. ¿Quién es el autor de la Biblia? Timoteo nos dice claramente: es Dios. Luego también nos invitan a reflexionar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué nos dice? Ustedes escudriñan las Escrituras pensando encontrar la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. ¿De qué hablan las Escrituras según las palabras de Jesús? Las hablan de Jesús mismo, ¿verdad? Nosotros muchas veces pensamos que con leer la Biblia se nos va a solucionar la vida. Pues es bueno leerla y ponerla en práctica. Es lo que Jesús nos ha dicho, que el Evangelio hay que practicarlo. Entonces, nosotros con esto sabemos que la Biblia es el testimonio escrito de la revelación. Es el testimonio de la revelación desde el momento que Jesús se revela y se da a conocer al hombre, desde el momento de la creación mismo hasta la revelación en Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿la Biblia es un libro o un conjunto de libros? La Biblia es un conjunto de libros, pues tiene diversos autores humanos que vivieron en distintos tiempos y hablan en diferentes maneras. Por lo tanto, es un conjunto de libros. Pero también es un solo libro, porque tiene un solo autor principal, que es Dios. Porque narra una sola historia, que es la historia de la salvación. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es Dios, y en cierto modo el hombre. Dios escogió a hombres concretos, que nosotros los conocemos como agiógrafos. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera, todo lo que se dice en ella es palabra de Dios, que Dios es la verdad. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad de la salvación, la verdad de nuestra fe. Toda la Biblia habla de Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el libro del Génesis hasta el último libro, que es el libro del Apocalipsis. El Antiguo Testamento es una preparación para Jesús. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento son las profecías que se han cumplido en Jesús, el camino que venían preparando los profetas para la venida de Jesús. Mientras que el Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesús y de los inicios de la iglesia. ¿Cómo está formada la Biblia? Esto es muy importante que tenemos que conocer y nunca olvidarnos. La Biblia está formada por 73 libros. La Biblia es la palabra de Dios y está formada por 73 libros. La Biblia está dividida en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es algo que nosotros ya tenemos que saberlo, ¿verdad? Pero lo vamos a ir aprendiendo nuevamente. El Antiguo Testamento, como decíamos, comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio del nacimiento de Jesús. Esto quiere decir que estos escritos se dan antes de nacer Jesús. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios hasta la venida de Jesús. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros, ¿sí?
Luego tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Estos escritos nos dan a conocer la vida después de morir y resucitar Jesús y su vida mismo desde sus inicios. El Nuevo Testamento nos enseña el mensaje de salvación. Narra el mensaje y vida de Jesús y el nacimiento de nuestra iglesia. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a grabarnos este cuadro de aquí. Los que puedan hacer, lo pueden hacer un capture para que no se olviden de cómo está formada la Biblia. Y seguimos, entonces nos vamos al segundo encuentro que está en la página 29. ¿Cómo leerla y manejarla? ¿Cómo nosotros podemos leer la Biblia? Ya nosotros podemos utilizarla. Vamos a ver si hemos nosotros aprendido. Entonces hoy vamos a recordar un poco cómo leer e identificar las citas bíblicas cuando nos mandan a leer. Vamos a conocer un poco sobre lo que nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Pedro nos dice: ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. Ojo con esto. Ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. Hacemos una pausa. Este es el error que han cometido muchas veces nuestros hermanos separados. Y esto conlleva a la creación de nuevas sectas, porque cada persona interpreta la Biblia a su manera y se va creando un Dios a su manera. Este es el gran error que cometemos muchas veces, interpretar la Biblia a nuestra manera, cuando no es correcto, ya que ninguna ha venido por iniciativa humana. Todas han sido escritas y los profetas han hablado movidos por el Espíritu Santo. Todos aquellos personajes que han escrito la Biblia no la han escrito porque ellos quisieron o porque les dio la gana de escribir esto, no, sino que han sido movidos por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Entonces, recordemos siempre esto, lo que Pedro nos dice, ¿sí? Aprender a interpretar las Sagradas Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo la sabiduría para poder entenderla. Para buscar una cita bíblica debes saber y tener en cuenta lo siguiente: saber reconocer el libro, cuál es el capítulo y cuál es el versículo. Por lo general nosotros vamos a encontrar siempre el nombre del libro en abreviaturas. Por ejemplo, aquí vemos JIN, que significa el Evangelio de Juan, el capítulo que es el número 20 y el versículo el número 3. ¿Cómo identificamos cuál es el capítulo y cuál es el versículo? El capítulo siempre está junto al nombre del libro y antes de la coma. El número que sigue a la coma es el versículo, ¿correcto? Vamos a ver otro ejemplo también. Muchas veces encontramos una cita bíblica así, correcto. Nuevamente vemos ahí la abreviatura del libro, también tenemos JN, que es Juan, el capítulo, el número 9, que está junto al nombre, y lo separa una coma de los demás números. Indica que lo anterior es el capítulo y lo posterior los versículos. Tenemos ahí otra manera, ¿verdad? Tenemos 7-9. ¿Qué significa esto en los versículos? Cuando nosotros tenemos del 7 al 9 significa que debemos de leer desde el versículo 7 hasta finalizar el versículo 9. Podemos encontrar un punto, significa que nos saltamos al versículo 12. Esto quiere decir, leemos el capítulo 9 desde el versículo 7 hasta el 9 y leemos el capítulo 12, ¿correcto? Asimismo, para no olvidarnos, quienes puedan lo van haciendo en capturas de pantalla para que no se olviden de esto muy importante. Porque si nosotros no sabemos leer o buscar una cita bíblica, no vamos a comprender ni a saber buscar las lecturas. Para interpretar la Biblia hay que tener en cuenta
muchas cosas. Primer punto que hay que tener en cuenta: la unidad de la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir la unidad de la Sagrada Escritura? Como ya sabes, la Biblia es un libro y cuenta una sola historia, que es la de Jesús. Por eso, para interpretar cada libro, hay que tener en cuenta los demás. Nos ubicamos en la página 30, en la parte de abajo de nuestro libro, nos dice: para leer bien la Biblia. Estamos en este momento ubicándonos ahí. Hay que tener en cuenta, como ya dije, primero, la unidad de la Sagrada Escritura. Luego hay que tener en cuenta la tradición de la Iglesia. Como la Biblia fue escrita para la Iglesia, es necesario comprender cómo cada pasaje ha sido interpretado desde el principio en la Iglesia. Debemos leer la Escritura como la leyeron los apóstoles y los santos, y no de forma privada. Como dice Pedro, es la lectura que hemos hecho. Como dice Pedro en la lectura que hemos hecho, ¿verdad? No hay que leer la Biblia a nuestra interpretación. Hay que pedir al Espíritu Santo y siempre estar guiados por alguien cercano que me dé un poco más de entendimiento, ¿sí? Correcto. Entonces, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no hay que interpretarla a nuestra manera, ¿correcto? No nos olvidemos de esto. Luego hay que tenerla en cuenta la profesión de fe, que es nuestra fe, ¿verdad? La verdadera fe de nosotros los cristianos. ¿Cuál es esta profesión de fe? Ya nosotros la conocemos, la hemos visto en los primeros encuentros que hemos tenido. La Biblia es la revelación de Dios. Desde el inicio de la creación hasta el día de hoy, Dios se sigue revelando al hombre. Por esta razón, no puede contradecir nuestra fe, resumida en el credo. Si al leer la Biblia me parece entender algo contrario a mi fe o a lo que dice el credo, quiere decir que no la estoy leyendo de la manera correcta. Porque cuando leemos la lectura no tenemos que equivocarnos, tenemos que tener la certeza de que lo que está escrito es verdadero. Si nosotros tenemos una inquietud, debemos acudir directamente a nuestro guía espiritual, como es el sacerdote o nuestros catequistas, para que nos ayuden a interpretar cualquier duda. Nunca hay que quedarnos con la duda que tengamos, ¿correcto? Entonces, nosotros, ya que nos hemos preparado para esto, en nuestra casita vamos a leer un poco lo que nos dice en la página 31, una actividad que nos dice buscar las siguientes citas y escribirlas en nuestro cuadernito. Vamos a ver las citas de Juan, capítulo 3, versículo 16, luego también Mateo, capítulo 11, versículo 28. Oseas capítulo 11 versículo 1 e Isaías capítulo 49 versículo 15 al 16. ¿Correcto? Entonces, esta pequeña tarea la vamos a dejar para cada uno de ustedes para que la hagan en sus casitas. Creo que ustedes ya sabrán dónde están ubicados estos libros. Sabemos que el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo están ubicados en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Están ubicados en el Nuevo Testamento. Luego tenemos la lectura del libro de Oseas y del libro de Isaías. ¿Quiénes son estos? Los encontramos en la parte del Antiguo Testamento. Entonces creo que les ha ayudado un poco con la tarea. Correcto, muy bien. Entonces dejamos esta tarea aquí. Vamos siempre a pedirle a Dios que nos ayude a comprender cada día su tiempo, cada día su manera de hacer las cosas. Siempre tenemos que dejar a consideración que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. En estos momentos que estamos también viviendo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude siempre a seguir en adelante y avanzar como verdaderos cristianos, construyendo un mundo verdaderamente feliz.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy bien, jóvenes, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase.